y todo tu cuerpo en el mundo entero. Amén. Presentamos esta palabra esta noche. Amén. Abre la palabra más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Sí, Señor. Cumple tu meta esta noche de impartirte a ti mismo en cada uno de los santos. Sí. Ministrate como vida. Amén. Todo súplete como vida en nosotros. Amén. No queremos conocimiento. No. Queremos tu fluir de vida que sale del trono Amén. y se mezcla con nuestro espíritu. Hasta lograr tu propósito. Avanza un poco más esta noche. Gracias, Señor. Queridos santos, este es el segundo mensaje. Es una secuela, una continuación del primer mensaje que tuvimos la semana pasada. Aunque es un tema muy conocido, unos versos muy conocidos, seguiremos trayendo una perspectiva un poco diferente de lo que es el libro de Génesis, especialmente en los capítulos del 1 al 3. La razón de esta aplicación es que esto es una base para que podamos seguir profundizando en el libro La Iglesia Gloriosa y poder finalizar con el tema que es el de mayor peso en ese libro, que es los vencedores y la formación de la novia y la segunda venida de Cristo. Así que para llegar a esa conclusión del libro necesitamos estar claros qué es lo que está sucediendo en los lugares, en la atmósfera celestial, y qué está pasando también en la atmósfera donde el enemigo opera, de tal manera que podamos estar prevenidos y preparados. La manera como estuvimos trabajando y hemos estado trabajando es definiendo el libro de Génesis, los primeros 3 libros, de la misma manera como se define el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de señales, es un libro de tipos, es un libro de sombras, pero con un profundo efecto en el mundo espiritual. Así que utilizando ese mismo principio, queremos cubrir estos primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, cuya carga principal está al inicio del libro de la Iglesia Gloriosa con relación a la creación del hombre. Así que esta noche volveremos a tocar los versículos con otras áreas que no hemos tocado y continuaremos mirando todo lo que está escondido dentro de esos misterios. Y Génesis 1:26, que es muy conocido. Entonces dijo Dios, hagamos. Ya conocemos lo que significa el hagamos, que es la reunión de la Trinidad que se puso de acuerdo en un concilio para hacer el hombre. Y se trae la frase, nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. En este caso queremos enfatizar que todo lo que se arrastra sobre la tierra, y se le trae ese énfasis, es porque la tarea principal que tiene el hombre al ser creado es confrontar al enemigo de Dios, que es tipificado por todo lo que se arrastra sobre la tierra. En el Nuevo Testamento, además de las serpientes, también hay libros en el Nuevo Testamento que se habla de escorpiones y serpientes como los que se arrastran,
tipificando a Satanás, tipificando al enemigo de Dios. Así que esas serpientes, todo lo que se arrastra sobre la tierra está literalmente ligado a Satanás como la serpiente, así como sus ángeles y los demonios que le siguen. Y el 27 vuelve y trae: y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y estuvimos diciendo que la imagen del hombre no es de la línea humana o de la línea del hombre, sino que sale de Dios. Es decir, nuestra descendencia no viene del hombre, sino que nuestra descendencia viene de Dios. Y estuvimos hablando sobre la imagen desde la perspectiva de que en la Trinidad divina, el Hijo tiene imagen de hombre. Y esa imagen de hombre del Hijo la tuvo antes de que Él se encarnara, y la tuvo antes que ningún hombre la tuviera, y la tuvo antes que Adán la tuviera. Pero esta noche queremos traer también la parte interna en la que el hombre fue hecho, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor la operación del enemigo en nuestras vidas y también nuestra responsabilidad delante de Dios, por cuanto tenemos dentro de nosotros la imagen de Dios. Y claro, siempre quiero hacer notar que no estamos hablando de un hombre regenerado. Estamos hablando del hombre creado por Dios a su imagen antes de él recibir la vida divina adentro. Así que la imagen de Dios se refiere al ser interno de Dios, la manifestación interna de Dios, que le llamamos los atributos de Dios. Esos atributos se presentan, se ponen en el hombre como las virtudes. Las virtudes expresan los atributos. Es decir, la virtud, el hombre no tiene los atributos de Dios. Atributos como el amor, la luz, la santidad, la justicia. Esos son atributos de Dios. El hombre no los tiene. Pero el hombre sí, Dios le pone la capacidad de él expresar esos atributos. Y cuando el hombre expresa esos atributos, se le llaman las virtudes. Esas virtudes fueron creadas en el espíritu humano del hombre. Fueron creadas y su alma tiene la capacidad también de expresar esas virtudes que están en el espíritu humano del hombre. Así que esas virtudes que pueden expresar los atributos de Dios son las. Así que por un lado, externamente fuimos creados con un cuerpo de hombre que es una réplica de la forma de Dios en la Trinidad, del Hijo. Así que Dios creó al hombre como una duplicación de sí mismo, con la capacidad de contener a Dios y de expresarlo. Contener a Dios y de expresarlo. Así que nuestro ejercicio en nuestra vida más elevado, y vuelvo y digo, no estoy hablando de hombres regenerados, sino en Adán, antes de ser regenerado, él tenía la capacidad de poder expresar los atributos de Dios, y esos atributos se convertían en sus virtudes. Claro está, después de regenerados, entonces Dios se vive dentro de nosotros.
Ya no es solamente el hombre que tiene la capacidad de amar, de tener misericordia, de tener muchas cosas positivas que son de Dios, sino que Dios se vive en nosotros y se expresa en nosotros. Y es lo que dijimos en mensajes anteriores, las virtudes. Esas virtudes se convierten en las acciones justas de los santos de los cuales somos vestidos. Y el Señor nos reconoce como vencedores porque ahora Cristo se vive como el justo en nosotros y se expresan esas virtudes. Así que todo eso es parte de este proceso de creación donde Dios hace al hombre igual a él, una copia de él. El verso 28 dice, los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Ya hablamos de esta palabra sojuzgarla la vez pasada, así que hay una guerra y aunque el hombre no había caído, ya existía en la tierra el enemigo con sus huestes, esperando para continuar su proceso de destrucción y de ataque contra Dios. Así que Dios crea al hombre para que sojuzgue, para que conquiste la tierra y recobre la autoridad. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí era muy bueno, y fue una tarde y una mañana, el día sexto. En Génesis 2:2 dice, el séptimo día acabó Dios la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y dice el 2:3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él Dios reposó de toda la obra que había creado y hecho. Ya sabemos cómo el séptimo día fue conmemorado posteriormente como el sábado, y para Dios prepara ese primer día para el disfrute del hombre. Así que el hombre, después de haber sido creado, no se unió a laborar con Dios, sino que su primer día, después de su creación, que fue el día séptimo, fue a reposar. Así que el hombre no fue creado para empezar a laborar, sino para que Dios lo bendiga, para ser satisfecho con Dios y repose con Dios. Por eso dice en Mateo 11, del 28 al 30, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Porque hay muchos grupos en donde el sábado domina la vida de la gente, pero es al revés. El sábado, en el principio espiritual, es la dimensión del descanso de donde Dios gobierna, desde los lugares celestiales. Y ya hablamos un mensaje, por qué se hablaba tanto el Señor diciéndole a Cristo en su ascensión, siéntate, siéntate, siéntate. ¿Por qué? Porque el descanso es la esfera donde Dios opera. Pero en Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, llegó a ser el alma viviente. Así que ya vimos que Dios crea al hombre de dos elementos, del polvo y de su aliento. Eso hace que el hombre tenga la capacidad de moverse en las dos esferas. Él puede permanecer en la esfera física, pero también puede tocar a Dios en la esfera espiritual. Ese es el propósito.
Y aquí dice, y luego Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es decir, que vimos en Génesis 1 que Dios crea al hombre y básicamente su primer día es el día séptimo, pero aquí ocurrió otra cosa más. Aparte de que el hombre entró en el descanso en el día séptimo, Dios lo puso en el Edén. Y la palabra Edén lo que significa es placer. Placer. Quiere decir que el hombre fue creado el día sexto, número 1, para entrar en el descanso y número 2, para estar en un lugar de placer y de disfrute. De placer y de disfrute. Esa es la trayectoria de Dios con el hombre. Y todo estaba muy bien. Dios puso al hombre en esa atmósfera. Una atmósfera, estaba la atmósfera de la tierra, pero estaba la atmósfera del Edén. La atmósfera del Edén es una atmósfera especial donde Dios se puede comunicar con el hombre, donde el hombre se puede comunicar con Dios y el hombre puede disfrutar de todo lo que está en ese lugar. Y en el Génesis 2:9 dice, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí se agregó otro elemento más. Como saben, estuvimos mencionando que íbamos a estar trayendo el significado de por lo menos 7 aspectos. Y hoy necesitábamos entrar en el árbol de la vida y en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que este árbol de la vida significa que el hombre es puesto en una atmósfera de disfrute y de placer y es puesto en una atmósfera de descanso para que este hombre, viendo a Dios, anhele a Dios, desea a Dios y pueda en su ejercicio aprender a comer y a disfrutar el árbol de la vida. La meta de Dios era que el hombre pudiera participar del árbol de la vida, que es Cristo mismo, para que pudiera asimilar internamente, metabólicamente, para que Dios llegara a ser el elemento constitutivo del hombre. Ahora, evaluando todos estos aspectos fuera de nuestros conceptos naturales, de lo que hemos visto, especialmente lo que Hollywood nos ha enseñado, Adán y Eva eran seres normales, como usted y como yo, viviendo en la tierra, pero disfrutando una atmósfera de placer, la misma atmósfera que usted y yo deberíamos estar disfrutando. Esta atmósfera de placer y de descanso lo va a llevar a la tercera experiencia de no solo comer la comida física que allí había, sino de participar de la comida espiritual representada por el árbol de la vida. Que en esta relación de disfrute y placer, en la atmósfera de Dios presentada por el Edén, el hombre eventualmente sería dirigido para participar de Dios mismo como vida. Participar de Dios mismo como vida. Ahora, existe una diferencia entre el Edén y el paraíso.
Muchas veces he leído aún en los libros de cuentos de los niños de la iglesia que habla que Adán anduvo por el paraíso. Eso no es cierto. Adán y Eva no estuvieron en el paraíso. El Edén es una atmósfera diferente a la atmósfera del paraíso. El paraíso es una atmósfera mucho más elevada que tiene dos etapas. Número uno es la atmósfera de espera de los que mueren en Cristo y también la morada final para todos los creyentes en la Nueva Jerusalén. La gran diferencia es que el Edén es una dimensión espiritual para todos los que están vivos. Y el paraíso es una atmósfera espiritual para los muertos. Es decir, nosotros hoy se supone que estemos y que podamos participar de la atmósfera del Edén en la tierra. Yo sé que hemos visto todas estas figuras muy lejos de nosotros, pero estas figuras están muy cerquita de nosotros. Y hay un versículo aquí que dice en Ezequiel 34:29, y levantaré para ellos un plantío de renombre. Y en Ezequiel 36:35 dice, y dirán, esta tierra desolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. La nota dice, el plantío de renombre, un plantío famoso, es Cristo. Cristo no solamente es la buena tierra en la que hay muchos árboles cuyos frutos son buen alimento, sino que Él también es un plantío de renombre. Con respecto a la expresión como el huerto del Edén, debemos ver que a la postre el recobro del Señor debe llegar al punto en que es como el huerto del Edén. Entonces, donde quiera que nos encontremos en el recobro del Señor, estaremos en el huerto del Edén. El hermano Lee dice, con frecuencia en las reuniones de las iglesias locales, tenemos el sentir de estar en el huerto del Edén. En el huerto del Edén tenemos a Cristo como plantío famoso, como plantío de renombre. Esto significa que en la vida de iglesia disfrutamos de las riquezas de Cristo de una manera especial día tras día. Es decir, que lo que se estaba presentando ahí en Génesis, hermanos, no es algo literal, sino algo espiritual. Es una dimensión que por un lado es una dimensión de placer, de paz y satisfacción, y por otro lado es una dimensión de descanso. Eso es para ser disfrutado y vivido ahora, aquí en la tierra, mientras estemos vivos. Esa atmósfera del Edén es una atmósfera también de entrenamiento y de perfeccionamiento. Porque si logramos tocar al Señor, hablar con el Señor, disfrutar al Señor, comer al Señor, entonces podemos entrar en la otra esfera de lo que es el paraíso. ¿Ven la diferencia? La otra ilustración muy famosa en Génesis es la serpiente. ¿Saben? El participar hoy del Edén en nuestro espíritu, el participar hoy del Edén en las reuniones de la iglesia, en la comunión con los santos, tiene el mismo problema que tenía con Adán. Al estar nosotros en la atmósfera física, Satanás tiene acceso a nosotros para traer su hablar
confundir nuestros pensamientos y emociones. Así que no crea que nuestra situación actual no es muy diferente a la situación de Adán y Eva. Así que veamos otra vez brevemente la situación de Adán. Dios crea a Adán con un espíritu que tenía las funciones de la conciencia, la intuición y la comunión, y un alma con las funciones de la mente, la voluntad y la emoción. Claro, antes de la primera caída, el hombre utilizaba todas las funciones del alma y el espíritu humano para tener contacto con Dios y con el mundo exterior. Aquí hay un versículo en 2 Corintios 4:16 que dice: por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que cuando Dios crea al hombre, recuerde que dije que lo creó de dos elementos. Por un lado, hizo al hombre del polvo de la tierra, y por otro lado, sopló en su nariz aliento de vida, y llegó entonces el hombre a ser, dice, un alma viviente. ¿Por qué un alma viviente? Un alma viviente porque esta alma tiene la capacidad de convertirse en el centro del hombre, y el alma va a decidir dónde y cómo vive el hombre. Así que cuando el apóstol Pablo habla del hombre exterior, yo sé que muchas veces pensamos que se refiere a nuestro cuerpo, como dicen que se va desgastando, pues pensamos en nuestro cuerpo. Pero el hombre exterior se compone del cuerpo como el órgano físico, y el alma como nuestra vida y nuestra persona. Pero cuando somos regenerados, entonces tenemos también el hombre interior. O sea que el hombre exterior es nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando una persona está triste, su alma está triste, pero ¿dónde llora? Llora externamente. Usted lo nota rápidamente en su cuerpo, pero lo que proyecta su cuerpo es una expresión de su alma. Así que el hombre exterior es del alma hacia afuera. Ahora, el hombre interior es el espíritu nuestro regenerado. Y una vez que somos regenerados, entonces el alma deja de ser la persona y lo que hace es transmitir a Dios en nosotros. Esa es la meta. Pero ese no es el tema hoy. Así que por eso el Señor habla tanto de negar la vida del alma. Negar la vida del alma. ¿Qué es negar la vida del alma? Que el alma no tenga su personalidad y que el Señor sea el que gobierna y se manifiesta en nosotros. Esa es la meta. En el caso de Adán no había problemas, porque aunque el alma era su persona, todavía su alma no estaba contaminada, ni su espíritu estaba contaminado. Así que era Adán viviendo su vida afinado con Dios. Debemos ser cuidadosos en no utilizar la palabra uno con Dios, sino ser uno con Dios en el sentido de un acuerdo. No uno con Dios como un solo espíritu, pero había un acuerdo de él y Dios, y podían hablar, podían comunicarse, él podía ayudar a Dios, y Dios lo estaba entrenando, lo estaba perfeccionando hasta tanto Dios pudiera entrar en él. Así que una vez que somos regenerados, entonces nuestras partes internas son renovadas y se elevan al punto de que Cristo es nuestra persona, la cual se expresa en nuestra alma.
Ahora vamos a examinar un momentito lo que pasó en la caída. Ya sabemos que el asunto del Edén es un asunto de una atmósfera espiritual. Cuando usted está en una atmósfera tocando al Señor, en armonía con el Señor y en paz con el Señor. Es una atmósfera que usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad, va a tener disfrute y va a poder comer y disfrutar al Señor para que el Señor sea su contenido. Adán no llegó a ese punto. Adán estaba en proceso de llegar a ese punto. Ahora vean lo que hizo Satanás. Porque como dije, el Edén tiene la puerta para entrar a disfrutar a Dios completamente, pero por cuanto el hombre tiene una parte física también existe otra puerta. Otra puerta. Y esa puerta el Señor le llamó el árbol del conocimiento o el árbol de ciencia, dependiendo de la traducción, del bien y del mal. No son árboles físicos, son tendencias de vida. Hay una tendencia de vida que la manifiesta y la expresa Satanás en su rebelión. Y hay otra tendencia de vida que la manifiesta Cristo mismo. La tendencia del árbol de ciencia o del conocimiento procura independencia y que el hombre pueda funcionar por sí mismo. La tendencia del árbol de la vida procura sujeción y procura entrega absoluta para que el Señor pueda moverse. Pero Satanás, por cuanto está en la esfera física, el hombre estaba en la esfera física y aunque el hombre estaba disfrutando al Señor, Satanás tenía la manera de acercarse al hombre. Así que la serpiente vino y dijo a la mujer, es cierto que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Antes bien, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era deleitoso a los ojos y al árbol deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido con ella y él comió. ¿Qué fue lo que pasó? Vuelvo y les digo, esto está presentando una situación espiritual. ¿Ok? Estas palabras difamatorias del maligno hicieron que Eva malentendiera el amor de Dios y dudara de las intenciones del corazón de Dios al prohibirles comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso envenenó la parte emotiva de ella e hizo que Eva dejase de complacerse en Dios. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez una experiencia similar y luego vamos a hablar un poquito más de eso, pero usted puede tener un buen amigo y aprecia a esa persona por mucho tiempo y de momento alguien viene y le dice, ¿tú sabes que esa persona me dijo algo de ti? Me dijo algo de ti. Me dijo esto y esto y esto de ti. A lo mejor no es cierto. O a lo mejor es verdad.
Pero al momento de usted escuchar esas palabras, cuando usted ve a esa persona de vuelta, ya su sentimiento no es el mismo. Ya no se siente igual. Usted puede sonreírse y le puede saludar, pero ya usted cambió. Yo sé que, por lo menos a mí me ha pasado en mi vida, me ha pasado. En algún momento de su vida algo de eso le ha pasado y usted reacciona. Eso le pasó a Eva. Cuando Satanás le inyectó la duda, ya el afecto, la pureza, la sencillez que había en ella desapareció. Ella comenzó entonces a razonar. Y la serpiente entró en su mente y la llevó a analizar y a inclusive autojustificarse. Ahora, quiero que veamos esto de una manera más real. Porque siempre lo hemos visto así, pero quiero que lo veamos de manera más real. Es la única manera que esta palabra puede tener algo práctico para usted. Vamos a salirnos del concepto físico, de una serpiente hablando y de comer un árbol físico de conocimiento. Sencillamente Adán fue creado con la capacidad de entrar en los dos mundos. Él podía entrar y participar de las cosas espirituales, aun cuando no era regenerado, porque su espíritu, el ser el soplo de Dios, tenía divinidad. Tenía, como dice Eclesiastés, tenía eternidad en él. Solamente que eso era un vaso para Dios entrar, pero aún así tenía esa capacidad. Por otro lado, aunque Satanás es un ser que no tiene un cuerpo físico, su reino está en el mundo físico. Es una dimensión inferior del cielo, pero una dimensión que está en una esfera, pero una esfera donde está trabajando todo el tiempo con el mundo físico. Y desde ese mundo físico, él controla, maneja, envía y trabaja sus huestes espirituales en la tierra. Y como nuestra alma está conectada con todo lo exterior, Satanás puede entrar, Satanás puede hablar, Satanás puede sugerir y poner pensamientos. Hermanos, todos los días, la serpiente lo visita a usted. Usted no la ve, pero la serpiente lo visita. ¿Y por qué yo digo eso, que la serpiente lo visita? No le llega pensamientos como, ay, tanta reunión, yo me quedo en casa, yo quiero descansar. Yo necesito, yo no voy a aprender ese asunto, yo me quedo en casa. De ver una película o algo. Muchas cosas. ¿Quién sembró eso? La serpiente sembró eso. Un hermano viene y le trae un consejo y dice algo y la serpiente le dice, pero ¿qué se cree ese hermano? Se cree mejor que tú. Y usted entra ese pensamiento en usted pero usted lo recibe. Hermano, constantemente el enemigo está sembrando, la serpiente está sembrando. Y si nosotros no somos perspicaces, no estamos alertas, somos contaminados y caemos igualito que Eva. ¿Y sabe qué es lo más que a Satanás le gusta? El principio de la oferta y la demanda. Ese es el principio del mundo. Y vamos a entrar en eso. Satanás entra siempre en el aspecto de lo que tú te mereces.
lo que se supone que tú tengas. Lo que tú dices es lo que es. Tú tienes la razón. Es decir, nos lleva a que entremos a analizar que yo me lo merezco. Seguro que sí, es verdad. Y uno piensa que es uno, pero no es uno. Vea este versículo de Ezequiel 28:15. Vea cómo era Satanás y cómo cayó. Ezequiel 28:16, Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la injusticia se halló en ti. El 16, se va a sorprender con lo que va a leer ahora. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia y pecaste. El 28:18. Por la multitud de tus iniquidades y la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Por tanto, hice salir fuego de en medio de ti, te consumió, y yo te reduje a ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Vean las palabras de Satanás con la mujer. Ciertamente no moriréis. Es decir, tú te mereces comer de eso. Él te está engañando. Si tú comes, vas a ganar en vez de perder. Oferta y demanda. Antes bien sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Oferta y demanda. Y seréis como Dios. Oferta y demanda. Conocedores del bien y del mal. Oferta y demanda. ¿Qué es eso? Comercio. Satanás creó el comercio. La Reina Valera le menciona contrataciones, traduce contrataciones, y por eso nunca le prestamos tanta atención, pero la versión Recobro produce la palabra comercio, y cuando uno la lee, uno tiene que saltar, porque entonces resulta que la razón y la causa que contaminó a Satanás fue que él desarrolló el principio de la oferta y la demanda dentro de él, y él dijo: un momento, yo estoy haciendo todo el trabajo aquí en los lugares celestiales, yo soy el segundo en mando, yo manejo el universo, yo debo ser Dios, yo debo ser Dios, yo no debo ser segundo, yo debo ser primero. Oferta y demanda. O sea que Dios, él indujo a Eva a creer que ella se merecía comer de ese árbol. Y cuando ella restó y miró, dijo: él me está escondiendo algo, definitivamente, algo que yo merezco. Y cayó. Pero eso, criticamos a Eva, pero nosotros caemos una y otra vez en esa misma trampa. Una y otra vez. Mira el caso de Job. El caso de Job es muy, muy curioso. Dios va donde Satanás va donde Dios y le dice que considerara mirar a Job, que tanto que le da. Otra vez, ¿por qué le das tanto? ¿Tú crees que él te está sirviendo? Utiliza esta palabra. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué está diciendo? ¿Tú crees que él está haciendo algo, está haciendo eso de gratis? Otra vez, el negocio. ¿Cree que está haciendo eso de gratis? No, él lo hace de interés, le dijo Satanás a Dios. Y el Señor, conociendo el corazón de Job, le quiso dar una lección a Satanás de que él estaba equivocado. Claro, Job pasó la prueba, porque al final, cuando Dios le quitó todo, Job se humilló. Job se humilló, aceptó la disciplina y honró a Dios. Satanás no puede aceptar eso.
No puede entender que los hijos de Dios ganan cuando pierden. Eso está en contra del comercio. En el Señor, cuando usted pierde y usted se entrega, usted gana. Y eso Satanás no lo puede entender. ¿Es serio esto? Un querido hermano me pregunta, cuando compartí esto hace poco, dice, pero si uno tiene un negocio, entonces ¿qué uno va a hacer? ¿Lo tiene que dejar? Bueno, realmente la respuesta a esa pregunta está en Mateo 6:24, donde dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así que el punto aquí no es si usted tiene un negocio. Aquí es dónde está su corazón. ¿Dónde está su corazón? No los he conocido personalmente, pero sé de muchos hermanos con mucho dinero que gracias a ellos el recobro del Señor ha avanzado mucho, porque ellos, pudiendo tener mucho más, han depositado su confianza en el Señor. Y aunque están en negocios, están generando para el Señor. Así que el problema no es tener negocios, es dónde está tu corazón. Y usualmente las personas que no tienen al Señor, mientras más tienen, más quieren. Y su confianza está en sus riquezas. Eso es el comercio de Satanás. ¿Saben, jóvenes? Juan, Primera de Juan, escribe ese libro de Primera de Juan está escrito para los jóvenes. Para los jóvenes. Ese es otro libro excelente que el hermano Watchman Nee también escribió, muy bueno, y armoniza con esto de la iglesia gloriosa. Y el apóstol Juan le dice a los jóvenes, jóvenes, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Qué es eso? Eso es ir en contra de la corriente del comercio de Satanás. Su corazón le pertenece al Señor. Dios no tolera ser compartido con nada ni con nadie. Por eso nuestro mayor ejemplo lo tenemos en un hermano que fue igual que nosotros, tenía una capacidad espectacular, tenía una posición muy elevada, pero él recibió a Cristo como su todo y pudo decir estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es eso? Ese es uno exterior. Crucificó todas sus capacidades, que eran muchas. Crucificó todas las posiciones que tenía, que eran muchas, para que entonces este Cristo, este árbol de la vida, entrara en él, se expresara en él, y su hombre natural, que Satanás tiene acceso, no pudiera entrar porque está completamente anulado. Y ahora Cristo se vive en él. Y la vida que él vivió mientras estaba vivo era la vida del Hijo de Dios en él.
Así que conocer a Adán en toda su perspectiva y conocer a Adán y toda su parte interna nos debe a nosotros abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para estar alertas. Porque hoy nosotros estamos en una posición diferente a la de Adán, pero a la misma vez muy parecida. Como leímos, estamos en el Edén en el sentido de que podemos tener el disfrute, podemos tener el alimento, podemos tener el descanso, pero también tenemos la voz de la serpiente que nos habla. Igual. Entonces, nos toca a nosotros tomar una decisión seria con nuestra vida. ¿Nos vamos a dar completamente para el Señor? ¿Vamos a entrar completamente para que Él nos dirija, nos guíe, para poder disfrutar esta atmósfera del Edén en nosotros? ¿O vamos a continuar escuchando a la serpiente? Vamos a continuar sembrando cosas en nuestra mente e imaginándonos cosas que nos pone la serpiente. Ahora, este es el panorama ahora. Antes, Dios estaba fuera de Adán y su alma estaba limpia y su espíritu estaba bien, no estaba corrupto. Ahora, Dios está dentro de nosotros, pero nuestra alma está contaminada. Este cuerpo se convirtió en algo que se le llamó carne. Y la palabra carne, que también le he hablado, en el griego es sarx, y no es la carne física que nosotros nos tocamos, sino que está hablando de la mezcla del enemigo con nosotros y produce un cuerpo que se contamina, que le atrae el pecado, Así que internamente ahora tenemos a Dios, pero externamente tenemos la batalla con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Tenemos la batalla de que el enemigo constantemente está tratando de tomarnos y tomar dominio de nosotros. Por eso el Señor dijo en Mateo 12 que si echamos los demonios fuera, ha llegado el reino. Cada vez que nosotros rechazamos la serpiente, cada vez que nosotros escogemos al Señor, el reino avanza en nosotros. El Señor avanza en nosotros. La ventaja que tenemos hoy, que Adán no tenía, es que este Cristo responde cuando usted le invoca. Este Cristo responde porque la sangre fue derramada. Este Cristo responde porque ya Satanás se vio derrotado. Y nosotros tenemos ahora la misma autoridad, la misma demanda que se le dio a Adán de tomar la tierra, sojuzgarla y derrotar al enemigo de Dios. Nos toca a nosotros hoy no escuchar más la serpiente. Nos toca a nosotros hoy darnos para el Señor. Nos toca a nosotros hoy renunciar al comercio, renunciar a la demanda, renunciar a todo aquello que nos saque de la atmósfera del Edén, del disfrute del Señor. Hoy nos toca eso a nosotros. Y especialmente ustedes, que tienen todo eso frente a ustedes todo el tiempo. Pero les he traído todo esto para que puedan ver cómo opera toda la situación interna del hombre, qué pasaba con Adán y qué está pasando con nosotros hoy. Consideren esta palabra seriamente porque el Señor desea hacerlos vencedores. Vencedores. La próxima semana vamos a entrar ya a hablar de las 4 mujeres. Vamos a hablar de Eva, por eso no quise tocar el tema de la costilla, porque ahí lo vamos a tocar. Vamos a hablar también de la mujer de Apocalipsis 12, que se va a hacer en otro mensaje. Luego, vamos a hablar
de la mujer, de Apocalipsis 12, y vamos a hablar también de la Nueva Jerusalén. Quiere decir que eso nos va a presentar el proceso hasta que el Señor llegue y nosotros entremos a ser los vencedores. Pero esta es la base. Esto que hemos hablado estas 2 semanas, esta es la base que usted necesita entender para poder vencer. Señor, te damos gracias por este tiempo. Fortalece cada uno de estos hermanos en esta vida que están llevando. Sálvalos del labrar de la serpiente. Sálvalos, Señor, de todo ataque en su mente, aún en su cuerpo. Sálvalos de ser engañados. Sálvalos de la tentación que siembra el enemigo con la oferta y demanda para crear en nosotros la sensación de que lo merecemos, que están siendo injustos con nosotros. Sálvanos, Señor. Permite que podamos vivir en la cruz y que tu vida divina pueda fluir en nosotros a cada momento. Gracias, Señor.